este servicio. Adelante. Oremos. Padre, gracias Señor por el tiempo hermoso que nos das. Esperamos con ansias este momento, Señor, de poder venir y tener comunión con los hermanos, contigo, Señor. Gracias, Padre. Queremos en este tiempo honrarte, glorificarte, aprender a más de ti, a conocerte más, a entenderte más, Señor. Danos el privilegio de poder tener mentes abiertas, corazones preparados, listos para escuchar tu palabra y para darte gloria en todo lo que hagamos. Cuida nuestros pensamientos y que, Padre, los hermanos que vienen en camino, que lleguen con bien, y de igual manera prepáralos, Señor, para darte honra y gloria, Señor. Amén. Solo tú mereces, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando En esto creo. Hemos estado estudiando los jueves acerca de la declaración doctrinal. Ya estamos avanzando, estamos llegando casi al final también. Entonces vamos a cantar, hermanos. En esto creo habla de algunas de esas doctrinas que hemos ido aprendiendo. ¿Listos, hermanos? Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo
ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amén. Gracias a Dios por la obra de Cristo. Todo valle se levantará, dirá el débil fuerte soy. Aquel día en que aparecerás, cuando, Señor, cuando reyes huirán al escuchar aquel estruendo con pavor. Almas a tu voz temor tendrán, cuando
Cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor, mi esperanza es puesta en ti, tu promesa es para mí, de que un día volverás. Las riquezas pasarán y mi alma arde ya por tu gloria contemplar. Cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. Muy bien, hermanos. Este canto nos hace saber que la venida de Cristo es inminente, que no podemos determinar cuándo, pero hay un anhelo de parte del creyente de poder contemplar ese día. Es nuestro anhelo más grande. Gracias. Muy bien. La semana anterior comenzamos hablando de lo que es el milenio, el reino milenial de Cristo. En su segunda venida, la Escritura, como veíamos, nos habla de que Él reinará por 1000 años. Ahora, comenzamos a ver tres de las perspectivas que los creyentes han creído a lo largo de la historia principales. A lo largo de la historia ha habido tres perspectivas y son las que he ido mencionando, y al final mencionaré también por qué creo que la perspectiva que voy a enseñar al final es la más apropiada. Pero es importante entender, como les mencionaba, hermanos, que esto ha sido algo que los creyentes genuinos han creído en distintas épocas. Es decir, que si hay alguien que cree que el posmilenianismo, entonces no vamos a decir que ese está mal, ¿verdad? O el amilenialista y decir que está mal. Pero al final de cuentas debemos ver lo que la Escritura dice y de alguna manera considerar alguna de las opciones como la más ajustada a las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos, hermanos, acerca del posmilenarismo. Menciono rápido. ¿Cuál es la idea de ellos? Bien, que el milenio está viviéndose ahora en la iglesia. El posmilenialismo, recuerde que la idea es que Cristo vendrá cuando el milenio termine. Posmilenianismo, milenarismo. Cristo vendrá cuando el milenio termine. Entonces, la idea es que para ese periodo de tiempo, la predicación del Evangelio a través de la iglesia será tan eficiente que llegará al punto en que todo el mundo, prácticamente todo el mundo será cristiano y por tanto se llegará a un estado de perfecto en la comunión en el mundo, en las guerras. Todo esto se terminará por causa de que todos se hayan convertido en creyentes. ¿Ok? Esta es la idea del postmilenarismo. Cristo viene después del milenio, que es el periodo que estamos viviendo según ellos, y que cuando Cristo regrese vendrá el juicio, resurrección de los creyentes y no creyentes, y a partir de ahí la era eterna, ¿de acuerdo? La eternidad. Hoy hablaremos de un segundo punto de vista que se le llama amilenarismo. Amilenarismo. ¿Okay? Yo tengo una imagen que quiero que la puedan poner para que la veamos. El amilenarismo, se van a dar cuenta que tiene muchas similitudes con el postmilenarismo, pero hay diferencias también importantes que vamos a explicar. Amilenarismo implica que no hay milenio, eso significa la palabra. Amilenarismo sin milenio, es decir, no hay un futuro milenio por venir. Es lo que ve esta perspectiva. Afirman que lo que la Biblia menciona como el milenio se está cumpliendo ahora, pero en el cielo. Recuerdan que el posmilenarismo decía que se está cumpliendo en la tierra. Cristo está gobernando la tierra, pero a través de la iglesia, aunque no físicamente. Bien, los amilenaristas dicen que el milenio se está llevando a cabo ahora, en el periodo de la iglesia, pero en el cielo.
Es allá donde Cristo está reinando. De alguna forma lo mencionan así. Tienen profundas similitudes con el posmilenarismo. Voy a tener que ir muy rápido, lo sé, la vez pasada les tomé más del tiempo, pero tiene profundas similitudes con el posmilenarismo. De hecho, reclaman los mismos precursores para uno y para el otro de las posturas. Personajes como Agustín, Calvino y Warfield son personas que ellos en su teología mencionaban que no veían un milenio físico en la tierra, y tanto posmilenaristas como amilenaristas dicen que son los precursores de ellos, ¿verdad? Aunque ellos realmente no estaban definidos en ese sentido todavía en esos tiempos. Ahora, de hecho, después de las condiciones deprimentes del siglo XX, cuando el posmilenarismo vino abajo, ¿por qué? Porque ya no fue tan popular. Hubo un tiempo en el cual se veía que la iglesia estaba avanzando y alcanzando muchos lugares y casi gobernando el mundo, y se creía, sí, pronto será el fin del milenio, pronto estaremos en ese estado perfecto. Pero cuando vinieron las guerras y cuando la iglesia comienza de alcanzar y de retroceder en ese avance que tenía, entonces en esos periodos, cuando el posmilenarismo vino a la baja, muchos posmilenaristas se convirtieron en amilenaristas. Parece trabalenguas, ¿verdad? En amilenaristas. Particularmente después de la Primera Guerra Mundial vino un auge en el amilenarismo, ya que esta perspectiva no es tan optimista en cuanto a la idea de que todo el mundo creerá el evangelio y abundará la justicia, pues el amilenarista no descarta el caos antes de la venida de Cristo. No descartan que pueda haber caos. Por tanto, fue un cambio no muy complicado, pero al ver las circunstancias del mundo, bueno, entonces el amilenarismo fue la tendencia de muchos. De hecho, hermanos, ha sido una de las perspectivas más populares. A partir de ese tiempo ha ido creciendo en ese sentido. ¿Ok? Ahora, tengo que explicar entonces lo que hemos estado haciendo. Veamos algunos puntos a favor del amilenarismo. Yo les he dicho, si no tuvieran razones y pasajes, pues no existiría tales perspectivas, pero las hay, se las quiero compartir. Puntos a favor del amilenarismo. Muy bien. En primer lugar, ellos dicen que al revisar toda la Biblia, solo un pasaje parece enseñar un futuro milenario de Cristo. Y afirman que ese pasaje es oscuro en sí mismo. Dicen que no es prudente basar una doctrina principal como esta en un pasaje de difícil interpretación. ¿Cuál es ese pasaje? Apocalipsis 20. Vamos para allá, porque ahí es donde está realmente esta enseñanza de una manera explicada. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20, y ustedes me van a ir siguiendo con su vista. Versículo 1 al 6. Juan dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones. Note por favor todo lo que va mencionando. Hasta que se cumplieran los 1000 años. Recuerden que millennium son 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Y cierra otra vez afirmando: reinarán con él por 1000 años. ¿Quién es el que reina? Cristo. ¿Quién más está? Los creyentes, y son 1000 años. Es lo que dice literalmente la letra en este pasaje. Entonces, ellos dicen, en primer lugar,
como un punto a favor de ellos, que solo en este texto se habla explícitamente de un milenio, y es una verdad. Explícitamente, solamente Apocalipsis 20, del 1 al 6, explica y habla acerca del milenio y cómo va a funcionar. El problema, de alguna manera, es la manera de interpretar el pasaje. Para ellos, Apocalipsis capítulo 20, como todo Apocalipsis, es simbólico. No podría meterme mucho a cada cosa, pero un poco la idea es esta, que todo Apocalipsis es solamente una repetición de lo mismo. Que cuando habla de acerca de los sellos, las copas, las trompetas, solamente están repitiendo las mismas cosas. Y ellos dicen, cuando habla del caos que vendrá y cómo van a ir aumentando las dificultades y cosas como estas, solamente se está refiriendo a lo que el mundo ya ha pasado y está pasando en la actualidad. Las guerras, las pestes, la muerte, y solamente lo que hizo Juan de alguna manera es repetir esos mismos eventos de manera cíclica. Para ellos es simbólico. No sucederán esas cosas de una manera literal como lo interpretamos nosotros, por decirlo así. Entonces Apocalipsis 20 también es simbólico. No hay un ángel, no es una cadena, no es apresado de esta forma Satanás, sino que tiene un simbolismo y una aplicación. Lo voy a mencionar ahorita, ¿sí? Quizás estoy siendo demasiado drástico en decir que no va a pasar nada de esto, pero de alguna manera lo ven de forma simbólica. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, interpretan que esto ocurrió cuando Cristo vino a la tierra. Ve el verso 1. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Interpretan que esto sucede cuando Cristo vino a la tierra. Dicen que fue Cristo el que apresó a Satanás y lo detuvo. Así entonces se pudo propagar el evangelio por todas las naciones. El hecho de que la iglesia se haya propagado por todas las naciones quiere decir que Satanás está atado, porque dice el texto que fue atado para que no engañara más a las naciones. Ellos afirman que en el Antiguo Testamento la raza humana estaba engañada por Satanás y por tanto no podían oír, pero que ahora la iglesia ha prosperado o se ha predicado el evangelio porque Satanás está atado. Y vean lo que dice Mateo 12:28. Este es uno de los pasajes utilizados en este apoyo. Mateo 12:28. Y dice lo siguiente: pero si yo expulso los demonios, dice Cristo, por el Espíritu de Dios, entonces, noten que hay autoridad de Cristo sobre los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Vean el 29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte, y este hombre fuerte es Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está en contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Usan este pasaje nuestros hermanos para mencionar que Cristo aquí es donde ató a Satanás, porque Él es el que tiene más poder, Cristo obviamente, y por tanto al estar atado a Satanás, esto implica que el reino ha llegado y que el evangelio se propaga. Según esta perspectiva, regresando a Apocalipsis capítulo 20, lo que dicen los versículos 4 y 5, quiero que no perdamos ahí, ya lo perdí yo. Apocalipsis 20, vamos a estar volviendo. Bien, entonces, versículos 4 al 5, estoy diciendo un poco cómo interpretan ellos este pasaje, nuestros hermanos, y vean lo que dice el 4 y 5. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente, ni sobre su mano, dice, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, ellos dicen que esto sucede, esta escena es en el cielo.
Esta escena es en el cielo. En el momento que una persona cree en Cristo y muere, inmediatamente entonces cuando dice que resucitaron o que volvieron a vivir, se refiere a la vida espiritual que Cristo nos ha dado a los creyentes. En ese momento el creyente entonces se manifiesta en esa escena en el cielo en el cual él está con el Señor, ¿verdad? Y está reinando por 1000 años. Porque ellos dicen que esto inició desde que inició la iglesia. Todo creyente que ha muerto, habiendo creído, ahora está reinando con Cristo en el cielo. Es un periodo perfecto e indefinido, no son 1000 años literales. Warfield, uno de los que son mencionados como precursores, ¿verdad? Él menciona y explica los 1000 años y dice, es el número 7 perfecto de Dios, más el número perfecto de Dios 3. Por los 3 días que el Señor habló de la cruz, de la Trinidad también, ¿no? Y dice, el número perfecto 7 más el número perfecto de Dios 3 al cubo son 1000. Y que lo que el profeta realmente está diciendo es que es el tiempo de la perfección absoluta. No son 1000 años, sino es la perfección, un tiempo perfecto en el cielo con Cristo reinando. Y algunos de los amilenaristas apoyan esta interpretación, otros no. Ahora, según esta interpretación, la resurrección entonces, que se refiere al versículo 5, cuando dice, esta es la primera resurrección, no es corporal, sino es arribar a la presencia de Dios en el cielo. Otros amilenaristas dicen que se refiere a la resurrección de Cristo, en la cual participamos los creyentes al estar unidos con Cristo. Pero el punto es que esta no es física. Cuando yo voy con Cristo, yo me relaciono con Él, es la resurrección primera. ¿Ok? Ahora, cuando dice la frase, présteme atención y esfuércese, hermanos, no se me pierda. Versículo 4, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. La frase volver a vivir, nuevamente, repito, es venir a la presencia del Señor. Es el creyente al venir a Dios en el cielo al morir. Y en el verso 5, cuando dice allí, note por favor, los demás muertos no volvieron a la vida, quiero que notes algo. Verso 4 al final, dice que los que no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, ¿qué pasó? Volvieron a la vida. ¿Ok? Y ellos dicen que esto se interpreta como ir a la presencia del Señor. Entonces, en el verso 5, cuando dice que los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años, quiere decir que es cuando ellos se levantan para ir a la presencia del Señor, pero para ser juzgados. Entonces, su interpretación de volver a vivir y de la resurrección es ir a la presencia de Dios. En el verso 4 los creyentes, en el verso 5 los incrédulos para recibir juicio cuando Cristo regresa. Ahora, entonces, Apocalipsis 20 es simbólico y todo se efectúa en el cielo. Un segundo argumento de ellos a favor es que la Biblia habla de una sola resurrección, dicen ellos. La Biblia no habla de 2 resurrecciones como el premilenarismo, que será el último que aprenderemos, afirma que habrá 2 resurrecciones, una de creyentes y una de incrédulos, y separadas estas 2 resurrecciones por un milenio, como literalmente lo dice Apocalipsis. Esto es lo que el premilenianismo interpreta. Entonces, para ellos la Biblia no menciona 2. Juan capítulo 5, por favor, versículo 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. Bien, a veces una forma en jueves, que es un día pesado, de poder mantenerlos despiertos es que ustedes lean. Juan capítulo 5, 28 al 29, por favor. Les voy a invitar que ustedes lean estos versículos. Y les voy a pedir que lo hagamos de esta manera. Iracema mi esposa lo va a proyectar. Léanlo como aparece acá. ¿Sí, mi amor? Juan 5, 28 al 29. Ok. ¿Listos? Fuerte. ¿Qué dice? Ok, dice aquí que viene la hora, y ellos dicen una hora
implica un momento mismo. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es una sola resurrección. Es lo que afirman y este es un texto utilizado. Hechos 24:15. Ahora les voy a ayudar a leer yo. Hechos 24:15. Noten también aquí. Dice, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección. Habrá, dice, una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El versículo 15 dice entonces, habrá una resurrección, pero no quiero que pierda de vista que habla de justos y de impíos. ¿Ok? Y Daniel capítulo 12, versículo 2, por favor. La Biblia habla de una sola resurrección, dicen nuestros hermanos amilenaristas. Versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. ¿Okay? Una sola resurrección, unos para una cosa, otros para la condenación, otros para la gloria. Entonces, el segundo argumento es que la Biblia solo habla de una resurrección, no de dos. Por tanto, no hay un milenio, sino que todo se efectúa en un mismo tiempo, a un mismo momento. Un tercer argumento a favor de ellos, tengo que ir más rápido, la idea de creyentes glorificados y pecadores viviendo juntos sobre la tierra es demasiado difícil de aceptar. Berkhoff cuestiona, ¿cómo van a poder los santos perfectos en cuerpos glorificados tener comunión con pecadores en la carne? ¿Cómo van a poder pecadores glorificados vivir en una atmósfera recargada de pecado y en medio de escenas de muerte y decadencia? Un cuarto argumento a favor, si Cristo viene en gloria a reinar sobre la tierra, como lo menciona Apocalipsis 20, ¿cómo van a poder las personas persistir en pecado? Quiero que recuerde que en Apocalipsis 27 al 9 se dice que estará Cristo reinando y después Satanás será suelto y engañará y entonces vendrán las naciones y lucharán contra Cristo y Él los matará con el poder de su boca. Entonces, algunos mencionando este argumento dicen, ¿cómo es posible? Si Cristo viene a reinar sobre la tierra, ¿quién puede no creer en Él y persistir en pecado? ¿Cómo puede pasar eso? El quinto argumento, dicen ellos, no parece existir un propósito convincente para un milenio como ese. ¿Para qué 1000 años? ¿Por qué esperar 1000 años? Una vez que la era de la iglesia, dicen, haya terminado y Cristo haya regresado, entonces, ¿cuál es la razón para demorar el estado de eternidad? De hecho, hermanos, algunos amilenaristas prefieren ser llamados promilenaristas o del milenarismo realizado, porque en realidad amilenarista es una negativa, es decir, no hay milenio. Pero ellos sí creen en un milenio, pero el milenio es un reinado de Cristo actual en el cielo con los creyentes que están con Él. ¿De acuerdo? Y por eso prefieren promilenaristas o del milenarismo realizado. Sexto argumento. Los amilenarios dicen que la Escritura parece indicar que todos los grandes eventos aún por venir, antes del estado de la eternidad, como veíamos en la gráfica, ocurrirán de una sola vez. Es decir, Cristo viene, los muertos creyentes y no creyentes resucitan y en ese momento se efectúa el juicio y termina todo y comienza la eternidad. ¿De acuerdo? Y apoyan esto con Mateo 25. Vamos, bueno, entre otros, Mateo capítulo 25. Creo que te das cuenta, hermanos, que hay una explicación comprensible en los pasajes que se están usando. O sea, puede ser, podríamos decir, puede ser, por lo que estamos leyendo. Mateo 25, 31 en adelante. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Éste se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vaya conmigo un poco más adelante y vea lo que dice el versículo 45.
Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Viendo este pasaje, dicen ellos: ve, viene juicio y unos al infierno y otros al cielo. Un solo evento, una sola venida, todo en un mismo momento. Ahora, hay razón para creer estos puntos, hay textos para creerlos también, pero hay cuestiones que necesitamos analizar. No va a ser posible ver todo. Quiero explicar algo. Siempre que uno da una explicación de un punto de vista, sobre todo entre cristianos, casualmente nos tomamos 3 horas o 4 horas para explicar nuestro punto a favor. Y casualmente se acaban las horas y ya no llegamos al punto que es de nuestra contra, pero que sí lo iba a poder explicar. Esto siempre pasa. Es una manera un poco, ¿cómo decirle?, astuta, ¿verdad?, de presentar algo. Mi intención no es esa. Mi intención es poder decir lo que creen. A grandes rasgos habrá más textos y más ideas, ¿no? Pero también ver, hermanos, algunas respuestas a estos argumentos, como quizá haya respuestas a los argumentos que yo creo también. Quiero algunas breves respuestas a los argumentos amilenaristas. En primer lugar, en cuanto a que solo un pasaje no debiera ser suficiente para establecer una doctrina y que es considerado este pasaje como oscuro o difícil de entender, debemos responder o creo lo siguiente. Voy a seguir el orden de Wayne Grudem y de Millard Erickson. Tomé de algunos de ellos y formulo estas respuestas de una manera lo más sencilla posible. En cuanto a que solo hay un pasaje y no debe ser suficiente, diremos que la Biblia, al ser palabra de Dios y poseer su misma autoridad de Dios, requiere decir las cosas solo una vez para que la creamos. No es una acumulación para decir que es verdad. Requiere decir las cosas solo una vez. Y si las dice claramente, es suficiente para que las creamos como la verdad absoluta. Por ejemplo, decía Wayne Grudem, el ejemplo de las lenguas en Babel, cuando el Señor confundió las lenguas y de ahí surgieron las naciones con distintas lenguas, solamente se explica en Génesis 11, del 1 al 9. Y yo lo creo. Yo lo creo. ¿Sabes cuál es el punto, hermanos? Que si llegamos a la idea de que la Biblia no es absolutamente la palabra de Dios o que es con error, entonces yo voy a poner en tela de juicio Babel y de repente comenzaron a hablar en muchas lenguas. Yo creo, y vamos a simbolizar todo, yo creo que en realidad aquí se refiere a cómo el Señor fue obrando para que a lo largo del tiempo, no, la Escritura dice que así fue, tienes que creerlo. No se requieren muchos pasajes. Ahora, además, tenemos que entender algo. La revelación de Dios ha sido progresiva. Siempre fue así. El Señor no dio todo de una sola vez y de tajo. El hecho de que ellos digan, ok, ¿por qué toda la Biblia no nos explicó el milenio, sino solamente hasta Apocalipsis capítulo 20? Por eso no deberíamos tomarlo como tal. Tenemos que recordar que así ha sido la Biblia siempre. Siempre ha sido la revelación progresiva. Moisés y Abraham no sabían lo que nosotros sabemos ahora. ¿Y cómo surge el poder entender todo el resto? Por la revelación que ha sido progresiva, pero sin contradicción una con la otra. Entonces, ejemplo, la venida del Mesías en 2 partes. ¿Quién lo sabía? ¿Qué texto de la Escritura lo dijo claramente al decir que Cristo vendría en primera vez con humildad y la segunda vendrá en gloria para reinar? No lo dijo. Hasta que Cristo explica en el Nuevo Testamento y Él dice cómo van a ser las cosas, porque la revelación es progresiva, va aumentando. Entonces, si el Señor le plació no haber explicado el milenio y lo que sucederá durante 65 libros, y llegamos a Apocalipsis y lo explica, ¿por qué no lo voy a creer? El argumento creo que es débil. Al ir aumentando, va declarando y especificando ciertos misterios de un tiempo sobre la marcha. Así Dios reservó para el último escrito detalles del fin de las cosas. Y es apropiado que sea en el último libro. ¿Sabes por qué? Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 1 en cuanto al propósito de haberse escrito Apocalipsis. La misma Biblia afirma lo siguiente.
Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Hablando de Juan al ver a Cristo, en esa imagen que él tuvo, dice el 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿ok? En el siguiente verso, Juan va a decir el propósito de todo Apocalipsis, y de hecho es podemos llamarlo el diagrama o bosquejo de todo Apocalipsis. Verso 19. Escribe pues, en primer lugar, las cosas que has visto. Habla de un pasado. Escribe las cosas que has visto. También escribe, por decirlo así, las que son. En ese momento había instrucciones para personas que estaban vivas en ese momento. Y las que han de suceder después de estas. Recuerda algo, nuestros hermanos amilenaristas dicen que Apocalipsis solamente es una explicación cíclica de lo que ya había comenzado a suceder porque la iglesia ya había iniciado. De hecho, Juan escribió casi 100 años después. La iglesia ya había vivido 70 años, ya habían sido perseguidos, ya había venido pestes, ya habían venido todas esas cosas. Pero dice la Escritura, escribe las que han de suceder. No solo son las que están sucediendo, son las que, son las que han de suceder. Me salgo para acá y ya se me está batallando ya. Entonces, Dios reservó para el último decir cosas del final de los tiempos. Ahora, ¿a qué hora salimos, hermanos? También podemos decir que Apocalipsis 20 no es para nada oscuro, ya que se debe interpretar de forma normal de acuerdo a la gramática del lenguaje y considerando el contexto apropiado. ¿Satanás realmente fue encadenado, como el amilenarista dice, cuando Cristo vino? Estoy en la lucha si seguir o detenerme ahora, pero vaya conmigo, nada más regrese a Apocalipsis 20, por favor. Y creo que me iré mencionando de manera más rápida. La pregunta es, ¿Satanás fue encadenado, como el amilenarista dice, cuando Cristo vino, Él lo ató y por tanto pues, se pudo predicar el Evangelio en todas las naciones? Bien, Apocalipsis capítulo 20 dice lo siguiente, verso 2. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, ¿qué hizo? Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él. Quiero que no te salga. ¿Te acuerdas cuando Pilato mandó poner un sello en la cueva donde Cristo fue puesto? ¿Cuál es la idea del sello? Cerrar la salida para que no se mueva. Nadie entre y nadie salga. Dice este texto que lo que el ángel hizo fue no solo atraparlo, arrojarlo al abismo, cerrar y poner un sello para que no salga. Es la idea. ¿Por qué? Porque vean lo que sigue diciendo, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pregunta, ¿es lo que está pasando ahora con Satanás? ¿Satanás está atado realmente? ¿Esto es solamente limitar a Satanás o realmente quiere decir el texto que lo están deteniendo en su influencia para que no engañe más a las naciones? Creo que Satanás no está en esa condición. Dice Primera de Pedro 5:8 que el diablo está alrededor buscando a quien devorar y él es nuestro adversario. Yo no lo veo atado, detenido, como lo dice ese pasaje. Segunda a los Corintios 4:4 dice que Satanás mismo cegó el entendimiento de los incrédulos. No se supone que lo ató para que no engañara más a las naciones, pero dice segunda a los Corintios 4:4 que ese es el trabajo que Satanás sigue haciendo. Cegar el entendimiento de los incrédulos, sigue engañando a las naciones. Esta actividad de Satanás y sus demonios se extiende por todo el mundo. Segunda de Juan 1:7 de los últimos libros dice, escrito por el mismo Juan, ahora han salido muchos anticristos por el mundo. ¿Cuál era el propósito? Engañar, dice Juan. Tengan cuidado. Otra pregunta que tengo, volver a la vida, entonces, ¿no habla de resurrección física? Quiero comparar un texto aquí que me es importante.
Cuando dice ahí, leo el pasaje del 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Volver a la vida lo llama resurrección, el mismo pasaje enseguida. Volver a la vida es ir a la presencia de Dios como se interpreta en el amilenarismo. Nota por favor Apocalipsis 2:8. Solo quiero que veas este texto. Apocalipsis 2:8. Le dice Cristo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. ¿Quién es? ¿Quién es el primero y el último? Dios. Cristo está hablando aquí. Noten por qué es Cristo. El que estuvo muerto, ¿cierto? Y que ha vuelto a la vida, dice esto. La misma frase en el original. Y volvieron a la vida, y dice, yo soy el que ha vuelto a la vida. Misma frase, mismo libro, mismo escritor. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice el que estuve muerto y he vuelto a la vida? Su resurrección. No se refiere a que fue a la presencia de Dios, como lo interpreta mi hermano amilenarista en Apocalipsis 20, sino la resurrección. Por eso no hay ningún problema cuando enseguida dice, esta es la primera resurrección. Es una resurrección literal. Termino diciendo lo siguiente de manera breve. Una respuesta acerca de que la Biblia solo habla de una resurrección como un solo evento. Hay textos que claramente quizá no digan que son dos o separadas por un periodo de tiempo, pero sí identifica, todos los textos que leímos de Daniel 12, Hechos, Mateo, identifica que es una resurrección de creyentes y una resurrección de no creyentes. Y esto no quiere decir que va a ser el mismo evento. Porque cuando llegas a Apocalipsis 20, si bien los demás textos no te aclararon, Apocalipsis sí dice que hay una diferencia de 1000 años entre uno y otro. Y lo dice claramente. Hay otro pasaje que quiero que podamos ver, pero voy a terminar con esto. Por ejemplo, acerca de personas con cuerpos glorificados y pecadores juntos, o acerca de que pueda persistir la maldad, creo que es fácil la respuesta. Cristo glorificado vivió 40 días con sus discípulos después de la resurrección y eso no afectó en absolutamente nada. Y no importa lo cerca que un pecador esté de Cristo, el pecado sigue siendo su naturaleza salvo que sea regenerado. ¿Te acuerdas de Judas? Durmió con él 3 años y al final lo negó. Entonces el que el mundo después del milenio se levanten contra Cristo no es algo que no podamos creer. ¿Termino? Bien. Hechos 1, vaya conmigo y termino, por favor. Hechos 1. Creo que Cristo no era amilenarista. Y explico por qué. Leo rápido. 1:1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, instrucciones precisas a ellos. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, resurrección, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días, escucha esto, y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. 40 días. 40 días para explicarles cómo funcionaría o cómo sería el reino de Dios, ¿está claro? Bien. Esos 40 días hubieran sido suficientes para decirle, el reino de Dios es en el cielo. Vamos a estar allá reinando, todos los que mueran reinarán conmigo en el cielo. Y por 40 días les estuvo explicando. Bien, ahora, qué frustrante si es así, si realmente no hay milenio, porque mira lo que sigue diciendo. Perdón, ¿qué hice? Me fui a otro lugar. No, sean pacientes, hermanos, ya estoy ahí. Moví la hoja, ¿verdad? Ok, entonces les explicó durante 40 días lo relacionado con el reino de Dios.
Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, es decir, el Espíritu Santo, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Era como para hacer así y decir: 40 días te lo expliqué. ¿Y me vuelves a preguntar cuándo va a venir un reino en la tierra? No. El Señor les respondió: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. No les dijo que no iba a haber un reino en la tierra. Cristo les explicó por 40 días y les dijo: ustedes no van a saber el tiempo ni se los voy a decir. Pero era muy claro que les podría haber dicho: no entendieron nada. Yo les dije que no iba a haber un milenio. Un reino en esta tierra no lo iba a haber. No me entendiste, no fue así. Ahora, no intento solamente decir: eso es incorrecto, hermanos. Les enseñé los pasajes, hay muchas otras cosas que podríamos hablar. Pero creo, hermanos, que lo que vamos a ver la próxima semana lo defino de esta manera. El amilenarismo explica muy bien todos los textos, excepto uno, y sumamente importante. No pueden explicar Apocalipsis 20 del 1 al 6. Esa es su grande objeción y debilidad. El premilenarismo explica los demás textos de manera apropiada porque no se salen de la interpretación, pero explican también Apocalipsis 20. Entonces llego a la conclusión de decir: quien me explique más o quien me explique menos. Pero lo vamos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por darnos este tiempo. Gracias porque no es nuestra intención juzgar, Señor, sino ayúdanos a entender y a poder, Señor, tener compasión, humildad, misericordia. Creo, Padre, que debemos de tomar una dirección siempre en lo que escuchamos y creemos, pero creo que siempre hay que buscar aquella que honre más tu palabra en cada aspecto y no solo en un área, sino en lo más que sea posible, Señor. Te alabo, te bendigo. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo valle se levantará, dirá el débil fuerte soy. Aquel día en que aparecerás, cuando, Señor, cuando reyes huirán al escuchar aquel estruendo con pavor. Almas a tu voz temor tendrán cuando, Señor, cuando mi esperanza es puesta en ti. Tu promesa es para mí, de que un día volverás. Las riquezas pasarán y mi alma arde ya por tu gloria contemplar. Cuando, Señor, cuando vuelvas, mi Señor y Rey, la tristeza y el dolor, cada mal tú desvanecerás. Cuando, Señor,
Cuando, Señor, cuando, Señor, mi esperanza es puesta en ti, tu promesa es para mí, de que un día volverás. Las riquezas pasarán y mi alma arde ya por tu gloria contemplar. Cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor. Amén. Esperamos eso, hermanos. Hemos concluido. Dios les bendiga, hermanos. Despídanse unos de los otros.